Mi hermano intentó sacarme de mi propia casa. 2 días después estaba pidiendo perdón. Mi nombre es Aiden. Tengo 32 años y soy el tipo de persona que casi toda mi familia asumía que se dejaría pisotear cuando las cosas se ponían difíciles. El callado, el complaciente, el que nunca arma un escándalo. Y quizá antes era así. Pero cuando mis abuelos fallecieron y me dejaron toda su herencia, la casa, los ahorros y acciones valoradas en poco menos de $900,000, algo dentro de mí cambió. Empecé a prestar atención, a escuchar con más cuidado y, sobre todo, a planificar, porque sabía exactamente con qué tipo de personas estaba emparentado. Mi hermano Tyler es 3 años menor que yo. Llamativo, ruidoso, carismático, el tipo capaz de mentirte en la cara y aún así convencerte de prestarle $5,000 para una inversión segura. Se había salido con la suya demasiadas veces, tarjetas de crédito a nombre de mamá, un coche prestado que desapareció misteriosamente, y cada vez mamá lo rescataba diciendo que solo estaba encontrándose a sí mismo. Yo, en cambio, siempre fui el responsable. El plan B, la red de seguridad. Y ya estaba cansado de ese papel. Cuando mi abuelo murió hace 2 años, un año después de mi abuela, dejó toda la herencia únicamente a mi nombre. No me sorprendió. Yo había sido su cuidador cuando nadie más llamaba, mucho menos visitaba. Los llevaba a sus citas médicas, hacía las compras, gestionaba el interminable papeleo. Tyler aparecía en Navidad, se tomaba fotos para Instagram y desaparecía hasta el siguiente festivo. Pero cuando se leyó el testamento y mi nombre fue el único que apareció, vi la mirada de mi madre, esa mueca tensa, decepcionada, como si yo hubiera robado algo que no me pertenecía. En ese momento supe que la tormenta venía. La casa era la pieza clave. Una preciosa victoriana antigua, de ladrillos rojos, ventanas altas y enredaderas trepando por las paredes. Una propiedad histórica que había pasado por 3 generaciones y que mis abuelos mantuvieron casi perfecta. El barrio había subido de valor de forma brutal en la última década. Todas las casas cercanas habían sido remodeladas o vendidas, pero ellos nunca aceptaron ofertas. Y ahora era mía. No me mudé de inmediato. Conservé mi apartamento al otro lado de la ciudad y, en silencio, me encargué de dejar todo en orden. Hice tasar la casa, hablé con un abogado especializado en herencias y creé un fideicomiso. No solo para la casa, para todo. No se lo dije a nadie, ni a Tyler, ni a mamá, a nadie. Guardé la escritura original en un lugar seguro y puse la propiedad completa, título, bienes, ahorros, dentro de un fideicomiso irrevocable, conmigo como administrador. Incluso pasé los servicios a nombre de una entidad vinculada al fideicomiso. Costó dinero extra, pero no me importó. Conocía demasiado bien a mi familia. Sabía que intentarían algo. Durante un tiempo, todo estuvo en silencio. Demasiado silencio. Tyler enviaba mensajes preguntando si podía usar la piscina. La casa no tiene piscina. Mamá dejaba caer comentarios sobre lo injusto que era que todo quedara en manos de una sola persona. Incluso dijo, tu hermano siempre fue el favorito del abuelo, como si eso significara algo. Yo solo asentía y cambiaba de tema. No discutía, no corregía nada. Dejé que pensaran que era ingenuo, que no había tomado precauciones. El conflicto estalló el mes pasado. Tyler empezó a publicar historias vagas en redes sociales. Se vienen grandes cosas, nuevo capítulo cargando. Un sábado, mientras estaba en la casa arreglando el jardín, vi el coche de mamá entrar en el camino. Tyler bajó primero, sonriente, con gafas de sol, como si llegara a una sesión de fotos. Mamá lo siguió con un portapapeles, sonriendo como si fuera a inaugurar un proyecto inmobiliario. Oye, hermano, dijo Tyler, dándome una palmada. Tenemos noticias. Mamá dio un paso al frente. Hablamos con un abogado. Resulta que la casa debió haber sido de ambos. Tu abuelo cometió un error al no actualizar el testamento después de que falleció tu abuela. Pero no te preocupes, ya lo arreglamos. La miré fijamente. ¿Arreglaron qué, exactamente? Tyler sacó un papel doblado del bolsillo y lo agitó en el aire. Pusimos la casa a mi nombre. Ya está hecho. ¿Necesitas irte para el viernes? ¿Sin rencores? Sí, te damos tiempo para sacar tus cosas. No dije nada de inmediato. Solo los observé, sus caras satisfechas, la audacia pura. No estaba nervioso, no estaba asustado. De hecho, casi me reí. ¿De verdad pensaban que yo era así de estúpido? Sonreí, pequeño, educado, de esos que ponen incómoda a la gente. ¿De verdad crees que dejaría que eso pasara? Tyler se rió. Ya está pasando, hermano. Has vivido en una fantasía demasiado tiempo. Mamá intervino, suavizando la voz. No queremos ser crueles, Aiden. Es lo más práctico. Tyler puede manejar la propiedad, quizá venderla. Tú ya tienes tu apartamento. Así todos ganamos. No discutí, solo asentí lentamente. Entendido. 2 días después regresaron. Esta vez con un camión de mudanza y 2 trabajadores. Entraron como si fueran los dueños, riendo y dando órdenes. Tyler iba en el asiento del copiloto con un café en la mano, y mamá indicaba a los cargadores que se dirigieran a la puerta principal. Entonces miraron al porche. Yo estaba allí, con los brazos cruzados, junto a un hombre alto con traje azul marino. Sostenía una carpeta gruesa y llevaba una credencial oficial en el cinturón. En la carpeta estaba el nombre del fideicomiso, un nombre que ellos aún no reconocían, y en ese instante, se quedaron congelados. Tyler salió primero, confundido. ¿Qué está pasando? No dije palabra. El hombre del traje habló por mí. El hombre a mi lado,
El señor Leven carraspeó con la autoridad tranquila de quien ha hecho esto tantas veces que las teatrales escenas familiares ya no le alteran. Sujetaba la carpeta bajo un brazo y miró el papel en su mano antes de hablar, con tono firme pero neutral. ¿Usted es Tyler Green? Tyler frunció el ceño, claramente desconcertado. Sí. ¿Quién pregunta? El señor Leven se adelantó un poco. Soy del registro de la propiedad del condado. Estoy aquí en representación del fiduciario legal del patrimonio East Thornhill. Esta propiedad. Señaló la casa detrás de nosotros. Tengo documentación que demuestra que la escritura está en un fideicomiso desde abril del año pasado, bajo la administración de Aiden Green. Cualquier reclamación sobre la titularidad de la propiedad desde esa fecha, incluida una transferencia de título fraudulenta, no solo es inválida, sino procesable penalmente. La cara de Tyler palideció varios tonos. ¿Fraudulenta?, murmuró, mirando a mamá. ¿De qué habla? Mamá dio un paso adelante, los labios apretados. Debe haber algún error. Revisamos la antigua escritura con un abogado. Seguía a nombre del abuelo. Asumimos. Asumieron mal, dije, rompiendo al fin mi silencio. Nunca dejé la propiedad a mi nombre directo. Pertenece a un fideicomiso. Por eso no hallaron registros públicos. Fueron a un despacho turbio y trataron de falsificar una transferencia con un documento desactualizado. El señor Leven asintió. Ya he presentado un informe de fraude por el intento de reclamación de título. Normalmente enviaríamos una advertencia primero, pero dadas las circunstancias, traer mudanceros, amenazar con ocupar la casa, intentar expulsar al fiduciario legal, pasaremos directamente a la ejecución. Tyler parpadeó. ¿Ejecución? Me giré hacia él y hablé con voz más llana. Significa que si vuelves a poner un pie en esta casa sin mi permiso, estarás incurriendo en allanamiento, y si intentas manipular el fideicomiso o cualquiera de sus activos, te expones a cargos, múltiples cargos. Durante un largo y embarazoso segundo nadie habló. Los mudanceros quedaban a medio camino entre la furgoneta y el porche, mirándose como si hubieran entrado en un campo minado doméstico. Uno tosió y empezó a retroceder lentamente hacia la camioneta. Tyler por fin encontró la voz. ¿En serio le haces esto a la familia? Mi voz permaneció extrañamente calmada. Familia, vinisteis aquí con un título falso y un camión de mudanza, intentasteis robar mi casa, lo único que el abuelo y la abuela me pidieron que tuviera. No me hables de familia. La mandíbula de mamá se tensó. No entendían, Aiden, no lo comprendían, dijo ella. No, la corté con dureza. No entendisteis. Pensasteis que seguiría siendo el pusilánime de antes, el chico al que podíais culpabilizar para que renunciara a su fin de semana, pero ya no soy ese chico. Aprendí, escuché y me preparé. El señor Leven hojeó la carpeta. Además, para que quede claro, hemos alertado a la comisaría local. Si intentan volver con cualquier reclamo de propiedad, habrá un expediente listo, civil y penal. Tyler mostró un destello de rabia, pero no dijo nada. Se volvió hacia los mudanceros y ordenó. Nos vamos ahora. No me volvió a mirar. Mamá se quedó medio segundo, la boca entreabierta como si intentara una última maniobra manipuladora. No salió palabra alguna. Ella los siguió en silencio. Vi las luces traseras del camión alejarse por la colina. Volvió a instalarse la calma. Ese silencio pesado que cae tras una confrontación que llevaba años gestándose. El señor Leven me entregó una copia del informe presentado. Llámeme si vuelven, dijo. Le agradecí. Cuando se fue, me quedé un rato en el porche, el mismo porche donde me sentaba con el abuelo a escucharlo hablar sobre conocer a la gente por sus patrones, no por sus palabras. Él solía decir, no juzgues a las personas por lo que dicen en un momento, juzga por lo que hacen cuando creen que no los estás mirando. Tenía razón, yo había observado y, por fin, había actuado. Pero eso no fue el final. 3 días después recibí una carta, mecanografiada, formal, firmada por otro abogado. Había sido contratada por mi madre. En ella alegaba angustia emocional y sostenía que, como descendiente directo, tenía un derecho moral y familiar a una porción de la herencia, exigía una compensación por el sufrimiento mental de haber sido excluida. Adjuntó una lista de reparaciones razonables, $150,000 en efectivo, copropiedad de la casa familiar y una asignación mensual hasta nuevo aviso. Me quedé inmóvil, primero el entumecimiento, luego las manos me comenzaron a temblar, no de miedo, sino de furia. Lo había leído 6 veces en silencio antes de dejarlo sobre el escritorio. Las primeras lecturas intenté creer que quizá no lo decía así, a la sexta no quedaba lugar para la negación. Mi madre había puesto su nombre en papel legal para intentar cobrarme por no permitir que ella y Tyler robaran lo que mis abuelos me habían confiado. No era tanto el dinero, era la arrogancia, la desfachatez de convertir una supuesta falta de comunicación en una factura formal. La frase que más me golpeó fue obligación familiar, como si la lealtad fluyese en una sola dirección, como si yo hubiese nacido para dar y ellos para tomar. No respondí en caliente, sabía que reaccionar emocionalmente sería un error. Llamé al señor Leven, él me puso en contacto con Sonia Cruz, una abogada de herencias aguda, tenía cerca de 40 años, hablaba con suavidad pero con una precisión afilada, no hacía faroles porque no los necesitaba. Le entregué todo, los documentos del fideicomiso, la carta del abogado de mi madre,
pantallazos de mensajes y las publicaciones de Tyler sobre su nuevo capítulo. En menos de 24 horas Sonia emitió un cese y desista contra ambos. El mensaje fue claro: el fideicomiso es hermético, legalmente blindado. No tenían legitimidad. Sonia fue más allá, investigó. Descubrió que Tyler había falsificado múltiples firmas en el intento de transferencia de título, hasta usó un sello notarial falso y lo presentó mediante un registro online de otro estado, esperando que nadie lo detectara en el registro del condado. Sonia contactó con un investigador de fraude en la oficina del fiscal. Resulta que ya investigaban ese registro por otras presentaciones forjadas. Tyler acabó convirtiéndose en fruta madura para la causa. Yo aún no les había revelado que yo ya lo sabía. Pensé que si seguían empujando, ellos mismos cavarían su propia zanja. Y cavaron. 2 semanas después del cese y desista, llegó otra carta, menos formal, directamente de mi madre, mecanografiada pero con su voz pasivo-agresiva, frases como: después de todo lo que hice por ti, te crié para ser mejor que esto, terminaba con: puedes arreglarlo ahora, haciendo lo correcto. Familia no necesita abogados, amor y entendimiento bastan. No contesté. Sonia me aconsejó lo mismo. Añadió la carta al expediente: en el futuro podría servir para pedir una orden de alejamiento. Y entonces llegó el remate. Una mañana saqué el correo y encontré un volante doblado atascado en la manilla de la puerta. No tenía remitente. Reconocí la letra al instante, la de Tyler. Decía: disfruta jugando a Rey del Castillo. Recuerda quién realmente te respalda cuando el dinero se agote. Reí, una risa baja y cansada, de esas que salen cuando entiendes que alguien aún no ha comprendido lo lejos que ya has avanzado. Escaneé la nota y la añadí al archivo. En ese momento decidí que no me limitaría a defenderme, iba a contraatacar. Tyler ya estaba bajo la lupa por fraude inmobiliario. Sonia señaló que si probábamos malicia intencionada o acoso, podíamos escalar. Más allá del proceso penal, había otro terreno donde podríamos hacer daño real: su crédito, su historial y su empleo. Si lo desnudábamos legal y públicamente, las consecuencias podrían ser permanentes. No se trataba de venganza gratuita, era poner límites y proteger el patrimonio que me habían confiado. Había conseguido recientemente un puesto en una inmobiliaria boutique, de esas empresas llamativas que invierten más en su Instagram que en sus políticas de cumplimiento. Investigando un poco por mi cuenta, descubrí que se jactaban de transparencia y de transferencias éticas de propiedades, lo que me hizo preguntarme si estarían orgullosos de alguien que intentó robar una casa usando documentos falsificados. No actué de manera impulsiva. Esperé. Y entonces ocurrió algo extraño, algo que no había anticipado. Mi prima Megan, con quien no hablaba desde hacía años, me escribió de la nada por Facebook: hola, ¿podemos hablar? Mamá ha estado llamando a gente de la familia diciendo algunas cosas. Pensé que debía avisarte. Nos reunimos para tomar café a la mañana siguiente. Megan siempre había sido directa, sin rodeos, y eso no había cambiado. Me mostró mensajes de texto, mensajes de voz e incluso un chat grupal con otros 2 primos. Resultó que mi madre había comenzado a difundir una historia. Según ella, yo había manipulado a mi abuelo en sus últimos años, lo había convencido de cambiar el testamento mientras su salud mental se deterioraba. Incluso insinuó que me había aprovechado de él emocionalmente, legalmente, quizá hasta médicamente. Era una campaña de difamación total. Me sentí enfermo. Fue en ese momento cuando entendí que esto ya no era sobre la casa, ni sobre el dinero, ni siquiera sobre Tyler. Era sobre control. Mi madre no podía soportar que yo dijera que no, que hubiera protegido algo, lo que fuera, de su alcance. Y ahora iba a intentar destruirme por ello. Megan me miró y dijo: no le creo. Jaime y Chris tampoco. Pero no va a parar. Está llamando a todo el mundo. Esa noche casi no dormí, porque entendí que si ella estaba dispuesta a mentirle a toda la familia y asesinar mi carácter solo para presionarme a ceder algo que era legalmente mío, entonces yo tenía que estar dispuesto a terminar esto. No solo por mí, sino para asegurarme de que ella y Tyler no volvieran a hacerlo nunca más. Y lo que hice después, digamos que no terminó solo con abogados. Pasé los 2 días siguientes encerrado en mi estudio planificando. El fideicomiso ya estaba protegido desde cualquier ángulo legal, pero la campaña de difamación ya se estaba extendiendo por la familia. Empecé a recibir mensajes vagos de parientes lejanos. Solo quería saber cómo estás. Escuché algunas cosas, espero que no sean ciertas. Mi madre había estado muy ocupada. No solo quería quedarse con la propiedad, quería destruir mi reputación para que nadie creyera mi versión. Sabía exactamente lo que vendría después: presión familiar, culpa susurrada, gaslighting por todos lados hasta forzarme a ser la persona madura y ceder algo por la paz. No iba a caer en esa trampa. Así que construí la mía. Con la ayuda de mi abogada, Sonia, preparamos una declaración legal con todos los hechos respaldados por pruebas: la solicitud de título falsificada, el sello notarial falso, las cartas, el intento de apropiación de la propiedad y la campaña de difamación. Incluí capturas de los mensajes de Megan, audios de mi madre llamándome manipulador y codicioso, y la copia de la absurda demanda legal por $150,000. Pero no lo guardé en un archivo judicial. Envié una versión clara y fácil de leer a cada familiar que mi madre había contactado. Acompañé el archivo con un mensaje corto: hola, sé que se han dicho algunas cosas recientemente. Antes de que saques conclusiones,
quiero que tengas los hechos respaldados por documentos, no historias. Aquí está todo. Después de esto no volveré a hablar del tema. Si me crees, perfecto. Si no, es tu decisión. Pero al menos tendrás toda la verdad. Presioné enviar a 27 contactos. Las consecuencias fueron inmediatas. En pocas horas recibí respuestas de familiares con los que no hablaba desde hacía años. Muchos se disculparon, algunos estaban horrorizados. Mi tía Robin, que siempre idolatró a Tyler, me llamó llorando. Dijo que había creído todo lo que mi madre decía hasta que vio la falsificación y las pruebas. Me pidió perdón. No pedí disculpas, solo le dije que esperaba que ahora entendiera por qué hice lo que hice. No todos reaccionaron así. 3 familiares del lado de mi madre redoblaron sus acusaciones y dijeron que yo había manipulado la narrativa. Uno incluso dijo que había falsificado los documentos. Sabía que no podía convencer a todos, pero por cada uno de ellos, 5 más me escribieron agradeciendo que dijera la verdad. Entonces llegó la parte que había estado esperando. Me comuniqué con el jefe de Tyler de forma anónima, usando la línea ética interna de la empresa. Envié un informe completo en PDF, organizado y con anexos, el intento de transferencia fraudulenta, el uso indebido de documentos legales y el posible delito inmobiliario cometido usando el nombre de la empresa. Pensé que tomaría semanas. Tomó 2 días. El nombre de Tyler desapareció del sitio web de la empresa esa misma semana. Un contacto mío en la asociación inmobiliaria local me confirmó que iniciaron una auditoría interna de inmediato y encontraron otras irregularidades en sus archivos. No solo lo despidieron, fue reportado al organismo estatal y su licencia quedó congelada. Intentó llamarme 11 veces el día que ocurrió. No contesté ninguna. Ese fin de semana publicó en Instagram una pantalla negra con el texto: algunas personas destruirán tu vida y fingirán ser la víctima. No hacía falta que dijera mi nombre. Quienes importaban ya sabían la verdad. Pero aún no había terminado. 2 días después recibí una notificación formal del condado. Se emitía una orden. La solicitud de título falsificada había activado consecuencias legales. Tyler fue acusado de intento de fraude inmobiliario y de presentar documentos falsos ante una agencia gubernamental. No fue el final que deseaba. No quería destruirlo, pero él forzó la situación. Fue procesado discretamente. Nada de titulares. Solo una fecha de corte, un abogado que no podía pagar y un futuro lleno de problemas legales. Probablemente no iría a prisión, pero el antecedente lo seguiría siempre. Mi madre, por su parte, guardó silencio absoluto tras hacerse pública la evidencia. Meses después recibí una carta de su abogado informando que retiraba todas las reclamaciones legales sobre la herencia y solicitaba no tener más contacto. En otras palabras, se rindió. Esa noche caminé descalzo por la vieja casa victoriana. Olía a madera y libros antiguos. Me detuve en el despacho donde mi abuelo solía sentarse y susurré. La mantuve a salvo, como prometí. No sentí triunfo, sentí libertad. No solo conservé la casa, conservé mi dignidad, mi futuro. Tyler perdió su carrera. Mi madre perdió su narrativa. Y yo gané algo que nunca esperaron: la fuerza para dejar de ser su víctima. Por primera vez en mi vida, dejé de ser el callado.